Y hace unos momentos ya le comentaba sobre la revocación del visado de Andrés Manuel López Beltrán por parte de los Estados Unidos y de las reacciones, múltiples reacciones a este tema desde México, pero también desde Estados Unidos. Vamos a platicar y analizar el asunto con Fernando Worak, quien es analista político. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Un gusto enorme saludarte a ti y a tu amable auditorio. Igualmente, muchas gracias por hablar con nosotros. Oye, el tema es político, efectivamente es de soberanía, como lo esgrimió la presidenta Sheinbaum, y bueno, pues en general, desde la carta de Andy López Beltrán y el movimiento ya está volcado a la defensa de él, o es un asunto de, pues de que su propia autodeterminación de Estados Unidos de decidir a quién le otorga o no una visa. Bueno, ciertamente la política de migración es un asunto soberano de cada país. Y en ese sentido Estados Unidos tiene claramente la prerrogativa de decidir a quién le otorga o no una visa. Ahora, lo que a mí me asombra sobremanera es que llevamos más de año y medio con esta táctica. Es decir, durante los primeros meses de la administración Trump venían amenazando a los Estados Unidos que iban a utilizar este instrumento. Y fue, obviamente, esa amenaza movió las noticias, movió la prensa, movió a la opinión pública, hasta que comenzaron los primeros retiros de visa. Y ahí también otra vez comenzamos a ver que se movía la opinión pública, pero tuvimos un año y medio para anticipar esta jugada, para tratar de contrarrestar los efectos en el país, para tratar de generar una nueva visión de gobernabilidad, de fortaleza institucional, pero durante todos estos años se hizo exactamente lo contrario. Y ahorita que se está tocando a una persona que representa algo muy concreto para el gobierno, no por él mismo, sino por su familia, obviamente tenemos a una radicalización que pudo haber sido anticipada. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde va a llevar esta radicalización y si esto va a generar beneficios para el gobierno mexicano? Como decíamos, ya se inscribió todo esto en un asunto de posible injerencismo, de defensa de la soberanía nacional. Pero hablando, digamos, del gobierno de Estados Unidos, ya decías, más de un año y medio, con esta táctica de revocar visas. Se habla de por lo menos 50 políticos de México, particularmente del régimen gobernante o de Morena, a los que se les ha revocado este documento migratorio. Pero el hecho de que en el caso de Andy, por ejemplo, no se dice que hay declaraciones de marinos donde se involucra Andy López Beltrán, el tema del huachicol fiscal, en otros asuntos de tráfico de influencias, de posible corrupción política. Pero el hecho de que Estados Unidos no diga que efectivamente lo está investigando, quizá sin una acusación todavía formal, como el caso de Rocha Moya, de Enrique Insunza y de los otros 8 funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, ¿no da pie también a pensar que efectivamente es un tema político toda vez que no se informa la razón de esta revocación de visa? Más allá de los procedimientos de información o no, ciertamente este uso de visas ha sido con un fin político y en ese sentido México no está en el lado correcto de la visión política del gobierno estadounidense. Estados Unidos tiene naturalmente o ha llevado o ha construido una coalición de países completamente afines a él, el escudo de las Américas. Y en ese sentido, nosotros y Brasil somos los dos países que son las potencias comerciales regionales que no se alinean con él. Y naturalmente Estados Unidos va a hacer lo posible para tener un gobierno afín. Y bueno, es también algo que, si vemos las políticas de Estados Unidos, es natural. Y una vez más, ¿qué ha hecho México aparte de envolverse en la bandera? Ahora, si es algo político, también la respuesta de México es política, envolverse en la bandera. Y esta es una estrategia que le funcionó mucho a López Obrador, es decir, presentarse a él mismo como víctima y articular el liderazgo en torno a su persona. Y en ese sentido tampoco me extraña, como dicen muchos analistas, que fue el propio López Obrador quien escribió la carta. Ahora, la pregunta aquí es ¿esta estrategia de victimización le va a redituar a López Beltrán en sí mismo? Y yo tengo muchas dudas al respecto, porque López Obrador era visto como una víctima porque desarrolló un personaje a lo largo de 30 años que era imbatible y eso le daba una fuerza moral y ese atributo no se hereda. Y si esto sucede,
aquí no tanto vamos a tener unos graves problemas en Morena, no quizás no tanto por López Beltrán si esta estrategia no le funciona a él, sino por mismos cuadros de Morena que ciertamente ya muy probablemente saben que perdieron la visa, pero no lo han dicho abiertamente, y pueden envolverse en la ola de patrioterismo para tratar de dificultar los procesos de selección de candidaturas que lleva a cabo Morena. Ujú. Ahora, en la relación bilateral, ¿cómo afecta esto la relación México-Estados Unidos en los temas sobre todo de seguridad y en general de cooperación en materia de información, temas migratorios, ahora que se está revisando y renovando el acuerdo comercial? ¿Qué impactos va a tener? Porque efectivamente ya es una estrategia de Estados Unidos de mandar mensajes, señales de que está investigando a personajes políticos de Morena, igual no tan cercanos como el hijo del expresidente López Obrador, y la presidenta le responde, pero pues, o sea, Omar García Harfuch va ahora a un foro de la DEA esta semana. Ayer o el fin de semana las Fuerzas Armadas anuncian que van a comprar armamento y tecnología a Estados Unidos para fortalecerse y combatir a los criminales. Es decir, ¿ves tú una afectación realmente en la relación bilateral, sobre todo ahora que se trata del hijo del expresidente López Obrador, o no? Y este asunto quedará, digamos, allí, inscrito solo en lo político, en un tema administrativo que finalmente es la visa y no pasará más. Pues yo creo que estamos hablando de un gobierno de Estados Unidos que va a tratar de sacar el mayor provecho posible de México en todas sus vías. Y obviamente si estamos viendo un entorno en donde se va a revisar el TEMEC, eso debilita nuestras posiciones. Es decir, México debilitó el Poder Judicial y eso va a generar, y eso nos resta puntos en la renegociación. México no es un socio confiable o no se alinea en todo, y más allá de cualquier discurso de soberanía, Estados Unidos tiene una posición fuerte y eso debilita nuestras posiciones de cara a Estados Unidos. Y naturalmente, en ese sentido, todo el escándalo de las visas va a influir en realidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gobierno que es mucho más asertivo con sus intereses, es mucho más agresivo al impulsarlos, y obviamente todo esto son piedritas en el zapato que van a obstaculizar la relación con este gobierno. Nuestros países tienen una ruta de largo plazo, pero esos gobiernos están entorpeciéndola. Uh-huh. Bueno, vendrán algunos otros, supongo, ¿no? Y para terminar, Fernando, te pregunto junto con eso, ¿no? Lo que viene en términos de visas, de seguir presionando por esa vía de Estados Unidos, ¿cuál es tu opinión, tu óptica de qué crees que viene para el futuro? Y también, junto con esto, la foto que publicó el sábado el hermano de Andy, José Ramón López Beltrán, en Houston, bueno, en Texas, cerca de Houston, en un restaurante, afuera de un restaurante, con una playera del mismo restaurante y diciendo que pues nos saludaba a la gente de X, donde publicó esa fotografía y ponían ahí las banderas de México, Estados Unidos, de un corazón. No sé, a mí me resulta contradictorio que mientras su hermano está acusando a funcionarios de tener rasgos hitlerianos y de ser prepotentes y todo lo que puso en la carta Andy López Beltrán y la presidenta diciendo que es injerencismo, etcétera, y su hermano de viaje y como que pues haciendo hasta burla de eso, ¿no? Pues teniendo una foto, no sé qué quiso decir José Ramón López Beltrán con esa fotografía y ese posteo en X, Fernando. Bueno, José Ramón tiene otro tipo de intereses, naturalmente, por las actividades que desempeña. Ahora, el tema es el gobierno mexicano cómo va a asumir esto. Y lamentablemente tenemos señales de que el gobierno se está montando también en la ola patriotera, se está moviendo la bandera, y eso para mí puede resultarle una estrategia muy rentable de cara a 2027. Es decir, vas a echar toda la carne al asador, te vas a envolver en la bandera, no hay liderazgos en la oposición, no hay liderazgos en otras partes y estás gastando tu último recurso de fuerza moral para la selección de 2027. Pero si Estados Unidos sigue incrementando las presiones, hay más personas señaladas por pedido de visa, Estados Unidos comienza a poner más trabas por la falta de cooperación, ese recurso emotivo puede desgastar a la administración de Claudia Sheinbaum rumbo a 2030. Estás quemando tu último recurso de credibilidad, de patriotismo y de fuerza moral en el infiernillo del patrioterismo.
Ya. Bueno, pues te agradezco, Fernando Wara, que nos hayas tomado esta llamada y seguimos en contacto si nos permites. Buenos días. Con mucho gusto, Mario, un fuerte abrazo. Hasta pronto.